El doctor Juan Carlos Pagotto desde La Rioja Capital, desde Chilecito lo molestamos, doctor. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, Adriana. El placer es mío. Ay, tan lindo siempre, doctor. Y como además de todo lo que vamos planteando en Mañanas de Radio, tema político que el domingo fue indudablemente no tan solo noticia provincial, sino nacional. Y una presentación que hizo usted como apoderado de algo que muy tempranito comentábamos junto con Daniel, hablando de lo que sucedió en Aymogasta. Cuéntele a la audiencia de qué se trata, por favor. Bueno, lo que pasa es que siempre hay muy poco conocimiento de los actos eleccionarios. Los actos eleccionarios se dividen en tres: el antes, el durante y el después. Eso tiene una serie de normas que son específicas y que diría hasta que son casuísticas, son detallistas por demás para evitar precisamente que haya problemas de fraude electoral. Uh-huh. Bueno, en Aymogasta se constata que en el correo las urnas no estaban precintadas, estaban abiertas, los votos desparramados, es decir, en contra de lo que marca la ley electoral, que dice que la urna con los votos emitidos debe ser precintada y entregada al correo. Bueno, todavía no me notificaron, pero tengo entendido que ayer la Junta Electoral, la Justicia Electoral, desestimó el pedido diciendo que el gobierno había tercerizado en el correo el escrutinio, lo cual me parece una barbaridad, pero bueno, para eso está abierto el camino de la justicia, para que en definitiva termine dilucidando este tema. En la foto que tiene el acta de constatación hecha por los Ministerios Públicos, verdaderamente es terrible ver los votos tirados por el suelo, las urnas abiertas. Es decir, eso empaña lo que debe ser un acto cívico por excelencia, ¿no? Porque sí, eso es el acto electoral, un acto cívico donde la gente tiene el derecho y la obligación de votar. Claro. Y debe transcurrir con transparencia y toda la limpieza del voto. Seguro. Doctor, cuando se ven las urnas, que por supuesto voy a publicar la foto, si usted me lo permite, del acta notarial. Por supuesto, ningún problema. Bien, para que la audiencia también pueda tomar conocimiento de lo que estamos hablando. Significa además una forma distinta de poder ver esta realidad democrática, porque por más que sean no las generales, sino que se hace en la provincia, importante es el acto eleccionario del domingo, que llevó a muchísima gente a votar, que se toma la molestia y el trabajo, aunque sea una obligación o un deber cívico, porque además Chilecito, no sé cómo habrá sido en Aymogasta, ya que usted es el apoderado de una de las listas, pero acá Chilecito tuvo en algunos casos demoras de hasta 3 horas para poder votar, por la cantidad de colectoras que había, las boletas, y no todos sabían qué iban a hacer en ese momento al ingresar al cuarto oscuro. Además de la complicación de los fiscales, no todos estaban preparados, los presidentes de mesa, la demora en algunas escuelas, se vio la diferencia entre lo que es el ejército cuando está actuando y cuando actúa la policía. ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, esto es así de simple. Acá en La Rioja hubo, para el estamento municipal, había 17 colectoras por un lado y 13 por otra. Es decir, Juntos por el Cambio tenía 13 o 14 y la lista de Quintela tenía 16, 17. Y uno entraba y veía en San Pedro un mar de boletas. Claro, no todos tienen la habilidad para encontrar el voto, tienen que ir buscando, lo cual es una barbaridad. Pero estos son lo que los politicólogos o politólogos, como se les ha dado en llamar ahora, denominan patologías de la democracia, ¿no? En definitiva, este sistema de colectora es una variante de la ley de lemas. Acá hay familias que tenían un candidato en cada lista, con lo cual era un problema.
Yo me imagino en localidades del interior donde incluso el fragor de la lucha electoral es mucho más subjetiva, es decir, se toma más en carne porque se conocen todo. Es un problema y que es un problema grave, que es una deuda que tenemos para con nuestra democracia, ¿no? Y sí. Fijar reglas claras que permitan que el acto eleccionario sea verdaderamente un acto simple que cree la vinculación entre lo que la Constitución de La Rioja llama cuerpo electoral y el funcionario que está siendo objeto de la votación, ¿no? Resulta electo o no, pero es candidato. Claro. Eso es lo que dificultó muy mucho las cosas y sobre todo después el escrutinio, ¿no? Por ejemplo, acá había problemas entre algunas colectoras del mismo signo. Y había vivos que en lugar de robarse los votos los daban vuelta. O sea que en el fárrago de votos quedan los votos como una tira de papel en blanco. Son esas avivadas que no le hacen bien a la democracia y no le hacen bien a la sociedad como para su concreción de los fines que tiene como tal, ¿no? Y además, doctor, en esta necesidad de poder hacer las cosas cada vez más claras y que, como usted dice, la sociedad pueda comprender de lo que significa este proceso democrático, recibíamos, y usted con su experiencia, también dentro de lo que es este proceso de elecciones, ya que es partícipe directo como abogado, apoderado, y como recién decía, familiares que han tenido la posibilidad de postularse también en diferentes momentos. Conocedor de todo lo que pasa en la provincia de La Rioja, recibimos entre tantos mensajes el de un papá que me decía, ¿yo cómo hago para explicarle a mi hijo que tiene 17, vota por primera vez, lo que va a ver en el cuarto de la escuela cuando ingrese a poder sufragar? Y bueno, pero esto es toda responsabilidad nuestra, porque de alguna u otra manera todos somos partícipes de este proceso eleccionario, de esta democracia, y algunas veces corrernos del lugar de, bueno, no importa, hay que dejarlos hacer, también nos está complicando la cotidianeidad. Usted decía de estas peleas, discusiones, peleas de una misma línea política, porque quería que gane su colectora. Cada vez más complicado ahora. ¿Cómo hacemos para cambiar esto encubierto que es una ley de lemas? Bueno, esto es muy simple. Nosotros en la Argentina, hace 20 años desde el advenimiento del kirchnerato, que la educación ha pasado a un segundo, a un tercer plano, donde se ha creado una cultura de la dependencia del subsidio del Estado, se ha roto lo que es la cultura del trabajo. Quizás los viejos de Chilecito se acuerden que antes, hasta muy avanzado los 70, donde ya se implanta con todo la ley de promoción industrial, Chilecito tenía casi la misma cantidad de habitantes de La Rioja y era el motor económico de la provincia y tenía 167 empleados en la municipalidad. ¿No? Claro, claro. Entonces, hoy día nos damos con una superposición de competencias que queda más en evidencia en la capital, ¿no? Es decir, hay una Secretaría Provincial de Deporte y hay una Secretaría Municipal de Deporte. Hay escuelas municipales y escuelas provinciales. Es decir, se van superponiendo competencias y eso va en detrimento del ciudadano, de la gente que necesita que la ciudad esté organizada, que la ciudad esté limpia y que el servicio que brinda tanto uno como otro sea eficiente. Bueno, con el tema de los maestros es un problema de no acabar nunca. Mientras exista una batalla campal que es de nivel político entre el Chelo de Leonardi, que es el eterno candidato del Partido Comunista y todos los gobiernos. Sin embargo, creo que siempre saca para su gremio, no para los agremiados, para su gremio, saca alguna ventaja negociando con las autoridades. Pero lo cierto es que los damnificados son los niños.
Es decir, la gente que necesita aprender y prepararse para un mundo que es cada vez más amplio y competitivo, necesita estar preparada. Y necesitamos para eso que los docentes estén no solamente capacitados, sino que estén provistos de todos los elementos para el cumplimiento de su misión. Lógico. Porque no nos olvidemos que el maestro es el que forma médicos, abogados, ingenieros, políticos, generales, todo. Es donde uno aprende a leer, escribir y todo lo que implica el conocimiento. Doctor, ¿dónde está escrito que se puede elegir las fuerzas que van a custodiar las urnas? Militares, gendarmería, policía en este caso. ¿A dónde? De acuerdo al tipo de elección. Si la elección es provincial, la encargada de la custodia es la policía de la provincia. Si la elección es nacional, la encargada de la custodia son las fuerzas federales. Es decir, en el caso de senadores, diputados, presidentes, cuando la elección es general de todos los estamentos, van la policía y la gendarmería, el ejército, la fuerza o la policía federal, la que determine el Estado. ¿Se puede pedir, o desde el gobierno o desde la Junta Electoral, se puede solicitar que actúe otra fuerza, además de la policía, o que no lo haga la policía, o esto es por ley y debe ser siempre así? No, a ver, la policía tiene la función de custodiar el acto, que no haya desórdenes, que no se sustituyan a una hasta que el presidente de mesa se las entrega al correo, que según dice la justicia electoral de La Rioja, se le ha tercerizado el escrutinio al correo. Yo debo decir que es la primera noticia que tengo. Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo con el devenir del tiempo. En los mensajes que recibimos desde el primer día y hoy también, doctor, nos hablan de los que estuvieron en este acto eleccionario y nos dicen: buen día, Adriana, lo escucho al doctor, los partidos educaban con charlas a sus fiscales y a los votantes con la destrucción de votos. ¿Esto es la educación cívica? Otra, cuando salían de votar debían llevar el troquel para que les dieran dinero. ¿Sabía usted esto? Oh, es una vieja práctica. Había un caudillo provincial que el día antes daba la zapatilla izquierda y después de votar daba la derecha, o viceversa. Eso es lo que yo hablaba recién de patología de la democracia, ¿no? Ajá. Son las cosas que le hacen mal a la democracia. Esto es lo que antes los partidos estaban abiertos y había una discusión y los dirigentes salían de la actividad partidaria. Por eso la Constitución Nacional y la Constitución Provincial vigente le dan importancia a los partidos políticos. Pero en la práctica se han convertido en sociedades anónimas de familia que solo sirven al momento de legalizar candidatos que se eligen entre gallo y medianoche porque no hay elecciones internas y las paso. Y yo creo que no han sustituido de manera alguna la democracia interna de los partidos. Por el contrario, no han hecho nada más que generalizar y llevar a todos los partidos diría yo, un compendio de inseguridades y de permitir que no solamente vote por los candidatos de un partido el que es afiliado, sino puede votar alguien que es afiliado a otro partido por determinado candidato que le conviene para ser enfrentado en el acto eleccionario. Es decir, estas cosas que debieron verse y deben verse porque las vivimos en cada turno electoral deben ser subsanadas. Y lo demás es educación, es cuestión de educación cívica, ¿no? Aprender de que hay que respetar la voluntad y que hay que respetar sobre todo al votante, que le roben los votos a un candidato, no le están robando a ese candidato o a ese sublema, colectora o lo que fuera. Le están robando a la sociedad en general, que necesita
consolidar un sistema sobre la base de la ética y la transparencia. Claro, nos decían también en mensajitos, que le voy a leer con respecto a la instrucción de los presidentes de mesa. Me dicen, Tana, buen día, yo fui fiscal y fue un desastre. Mi presidente de mesa no tenía ni idea de lo que debía hacer. Fue un desastre. En otro mensajito, hola Adri, buen día, fui fiscal y las cintas para sellar las urnas no se pegaban bien. Había presidentes de mesa que no tenían nada, ni idea de lo que tenían que hacer. Bueno, esto fue una constante, inclusive se viralizó el momento en el cual el intendente de Chilecito está votando, hasta las páginas Indignados en Buenos Aires reprodujeron la urna que tenía las cintas rotas. Bueno, el tema es que hay un instructivo en cada urna que aparte se le da a los presidentes de mesa, cuestión de que lean, y es cuestión de sentido común también. Ahora, si los precintos están en mal estado, el presidente de mesa tiene la obligación de pedir cualquier pegamento y con la firma de él y de todos los fiscales presentar la urna. Claro. Esto es una cuestión de sentido común. En mi época se hacía así. No creo que hayamos cambiado tanto. Está bien que yo ya esté cada vez más viejito, pero no es para tanto. Es decir, también es una cuestión de buena voluntad y de sentido común. Sentido común. Bueno, en los últimos tiempos, ¿usted nos ve con sentido común? No, la Argentina es el país más loco del mundo. Tenemos bolsones de hambre y producimos alimentos para 400 millones de habitantes del mundo. Es decir, tenemos una tasa de inflación y le echan la culpa al almacenero del barrio cuando la inflación es un fenómeno monetario. Yo escuché el otro día la barbaridad que dijo una periodista, creo que de C5N, de que como imprimían billetes en Francia, no eran impresos en Argentina, no generaban inflación, como si el curso legal de esa moneda no fuera a ser el de nuestro país, ¿no? Es decir, lo que se ha hecho es la cultura de la brutalidad por encima de el conocimiento científico y tecnológico. Esto es lo que me sorprende, porque la Argentina siempre fue un país señero en América Latina respecto de su cultura, ¿no? Que alguien diga así, que sea periodista de economía, ya es un caso grave. Claro. Es un caso grave. No voy a echarle la culpa de la emisión monetaria ni a la guerra, ni a la pandemia, ni a nada, porque todos los otros países han tenido, y resulta que hoy día vienen a comprar en la Argentina porque les cuesta un 30% de lo que cuesta en su país. Hablo de uruguayos, paraguayos, bolivianos, chilenos. Mendoza está todos los fines de semana invadida de chilenos. Bueno, no digo la provincia de la Mesopotamia, que está brasileño, paraguayo, uruguayo. Es más, ha generado problemas en la economía de Uruguay, el éxodo que vienen a comprar cosas en Argentina. Claro. Y ante esta realidad, hoy también, además de las elecciones, lo que va a pasar en el mes de octubre, ¿usted cómo ve, ya que es un conocedor también de la política, como decíamos, habiendo incursionado tantas veces, cómo ve lo que sucederá en octubre, doctor? ¿Piensa que va a haber un cambio en Argentina o seguiremos con esta línea? Yo creo que va a haber un cambio. Y es sano que así sea, ¿no? La alternancia en los gobiernos posibilita también que un conocimiento sobre cuáles son los sistemas y cuáles son las plataformas de quienes compiten para ocupar los cargos públicos. Pero mientras no entiendan los políticos de que cuando llegan a un cargo, ellos son mandatarios. El mandante es el cuerpo electoral, somos nosotros los que le damos el mandato. Él tiene que actuar sobre la base de nuestros intereses. No es que le dan la propiedad del Estado nacional, provincial, municipal o lo que fuera. Esto es también parte de una cultura que hemos estado perdiendo sobre la base de un autoritarismo cool que produce el populismo.
que sería una mala derivación del despotismo ilustrado. Es decir, ellos, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, lo que yo digo es bueno para todos, porque para eso me han votado, y no es así. La sociedad es una cuestión que evoluciona dinámicamente, que va teniendo necesidades que son de vieja data, las mediatas y las inmediatas, y va generando necesidades futuras. Esto es una cuestión de salir a caminar y va a ver que no es lo mismo las necesidades que teníamos nosotros en Chilecito hace 30 años atrás que la que tenemos hoy, por poner un ejemplo más concreto. Yo, por ejemplo, cuando era chico, la ciudad llegaba hasta la calle San Francisco, en el barrio mío, después era finca, todo, hasta lo que era la Caroyense, que hoy es la Riojana. Y bueno, hoy día Chilecito se ha extendido mucho. Ahora, tenemos que pretender que no solamente las ciudades o los departamentos se extiendan, sino que crezcan. Porque si no crecen intelectual y culturalmente, nos vamos viendo cada vez más constreñidos a un futuro limitado. Claro. Y eso que Chilecito es el faro cultural de toda la provincia. Les guste o no les guste a todos los otros departamentos. ¿Sigue siendo, doctor? Sí, yo creo que Chilecito tiene... Primero partimos de que tenemos una tradición de intelectualidad, aunque sea malo el uso para algunos ahora del término, que desde Joaquín B. González, Arturo Marazo, Vicente Almando Almonacid, Alberto Geocampo, Julián Amate, por nombrar algunos, ¿no? Tenemos una tradición cultural que ha sido señera en toda la provincia y que marcó línea. Esto es así. Doctor, y en la política, volviendo al tema de lo que nos estuvimos relacionando en estas últimas horas, además de lo de Aymogasta, su presentación, y hablando también de esta situación en el ámbito nacional, ¿usted considera, tal cual dijo Felipe Álvarez con Inés Brizuela y Doria, hace pocas horas nada más, cuando hicieron la conferencia de prensa en La Rioja de Juntos por el Cambio, diciendo que el resultado que hubo en La Rioja fue también por lo que hicieron los libertarios con Milei, separando estas aguas o favoreciendo al quintelismo? No, mire, Adrianita, yo le voy a decir una cosa. Yo tengo mis serias prevenciones con Felipe Álvarez, nunca sé si habla desde su militancia en la Cámpora, desde su rol de exministro de Tío Lucho, o sea, de Bedel Herrera, o desde el radicalismo, desde el PRO, porque ha andado por todos los partidos, o desde el marxismo, porque también estuvo en el peronismo de Massa. El radicalismo obtuvo su techo histórico, que siempre estuvo entre el 30 y el 35%. Así que no creo que eso haya sido el motivo que perdió, porque también hace las listas y te dice, vos si no te acompañás sos funcional al otro, y acá todo el mundo tiene derecho a elegir y ser elegido. Hay otro mundo, hay vida detrás del kirchnerismo y de Cambiemos. Hay otro que piensa completamente distinto a lo que piensa cualquiera de esos dos movimientos. Para mí es un insulto que el radicalismo lo haya puesto a Felipe Álvarez, pero es problema de ellos, no mío. Yo no me creo el dueño de la verdad absoluta. Por el contrario, creo que uno tiene que escuchar todas las opiniones, pero echarle la culpa a otro de sus propios errores me parece una barbaridad. Y en el caso de los libertarios tienen todo el derecho de participar en los actos eleccionarios, como tiene el Quiero de Leonardo y su Partido Comunista, la Izquierda Unida, Unificada o Mixturada, el Partido Demócrata que tiene ese chico Corso en Chamical. Es decir, todo el mundo tiene derecho a elegir y ser elegido. Ahora, echarle la culpa de sus errores políticos a otro, o que otro tenga que someterse a la voluntad de un grupo que dice, si vos no estás conmigo,
vamos al apocalipsis. Yo creo que si hubieran elegido a Felipe Álvarez, estamos en el apocalipsis. Yo públicamente tengo mis serias diferencias con quien fuera mi amigo mucho tiempo, Quintela, pero entre Quintela y Felipe Álvarez lo prefiero a Quintela. Sé lo que va a hacer en cambio de Felipe, nunca sabemos porque siempre anduvo saltando y me sorprende de los radicales que tengan esta postura. En el caso de la chica Brizuela y Doria es otro problema. Tenemos la ciudad destruida, ha tenido una pelea con el gobierno provincial, que los únicos perjudicados fueron los vecinos. Entonces, cada uno paga el precio de los errores que cometió. Yo no creo que ha hecho una muy buena elección a pesar de cómo está. Y la prueba está de que los libertarios meten 5 concejales en La Rioja. Claro. Bueno, entonces, a ver, yo tengo el derecho de pensar completamente distinto a la Unión Cívica Radical, al PRO, que yo creo que Macri ha sido tan o peor presidente que Cristina, y tengo el derecho de pensar completamente distinto de Quintela o de Alberto Fernández, mucho más de Cristina Fernández, pero bueno, o pensar como Schiaretti, como Randazzo y Pizzetto, que tienen otro espacio político. Por eso es de uno tiene el derecho de elegir y ser elegido. Ahora, echarle la culpa de una falla electoral, y bueno, fíjense cuando eligen candidato entre gato y gallo y medianoche. Felipe Álvarez vino a ser el candidato del Pelao Larreta, que para mí es un insulto que venga a determinar un candidato en La Rioja. Bueno. Esto es una cuestión clara, y que no hablen tanto de los libertarios, porque acá vino Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta vino 2 veces a levantarle la mano a los candidatos. Claro. Y algún día en privado vamos a hablar quién es el sponsor de Felipe y cuáles son los negocios que tiene. No se puede decir públicamente porque van a meter una querella por injuria. Pero esto es así. Acá nos conocemos todos. Han tomado la política como negocio. Bueno, Felipe, que no envuelvan en un cargo nacional si es que llega a ganar juntos por el cargo, dijera Milei, que una de las frases más simpáticas que le reconozco. Bueno, hablando de Javier Milei, vino por aquí, es un revuelo, fue un vuelo rasante, se esperaba que hablara, que por lo menos dijera un discursito, algo pequeño, hubo muchísima gente esperándolo, pero también en la conferencia de ayer, Felipe Álvarez dijo que la verdadera casta, que es Menem, lo tiene a Javier Milei como referente, cuando Javier Milei todo el tiempo habla de la casta, y la casta Menem, bueno, que estaría presente en su línea, ¿no? A ver, Adriana, yo me comprenden las generales de la ley porque conozco a Martín desde niño. Todo el mundo sabe de mi amistad con Eduardo y con Carlos Menem de toda la vida, sobre todo con Eduardo, que incluso trabajé mucho en la profesión con él. Es la primera vez que se presenta en política. Es más, no salió como funcionario, nunca fue funcionario. Acá los funcionarios que han sido candidatos ninguno ha pedido licencia. Que Felipe Álvarez diga eso, bueno, su padre fue miembro conspicuo del gobierno de Weber, de Massa, y él siempre fue funcionario. Así que, ¿qué me viene a hablar de casta él? La casta política es de los prebendarios que creen que el cargo público es un costo de casa, que pueden ir y nombrar a toda la familia. Mire, yo con Felipe Álvarez verdaderamente me subleva de verlo tan saltarín, igual que Sergio Massa, es de River y de Boca al mismo tiempo. Entonces, que venga a echarle la culpa a un chico que recién se inicia, vaya de que uno coincida o no con la postura de él. O sea que acá o se está con Felipe o se está con el diluvio. ¿Y qué carajo dice que Felipe es el dueño de la verdad absoluta? A ver, que alguien me diga, ¿qué mérito tiene fuera de haber saltado? A ver, era de la Cámpora. Conmigo tuvo una discusión grave defendiendo a los chicos de la Cámpora. Y yo considero que la Cámpora es un insulto al peronismo. Héctor J. Cámpora fue el peor traidor que tuvo el movimiento justicialista. Perón prohibió que lo dejen entrar a verlo en su lecho de muerte y estaba consciente. Se lo sacó de encima y lo mandó a México. La gente no sabe cómo fue
la apertura de la puerta para el golpe del 76. Tenemos la memoria muy frágil. Y Felipe, bueno, yo no le reconozco ni política ni moral para hablar de nadie. Esto es mi postura personal. Puede coincidir o no, cada cual puede pensar como quiera. Yo respeto la manera de pensar de él. Lo que no puedo dejar pasar es que él eche la culpa de su inutilidad de eso. Y yo lo conozco desde que era un seguidor segundón de mi querida amiga la Marta Rivadera. Martita, que tanto ha dejado. Bueno, y además de todo esto que es la parte política, usted hablaba de que es muy amigo y desde siempre, y obvio que lo conocemos, de la familia Menem. ¿Se enteró que van a hacer la película o la serie de Carlos Menem, que es Baraglia, lo va a personificar? Bueno, yo creo que sería un insulto para Carlos Menem que una porquería como Leonardo Baraglia, que es kirchnerista de pura cepa, lo represente, ¿no? Eso es mi manera de ser, de ver. Lógicamente hay gente que le gusta Leonardo Baraglia, a mí no me gusta. Yo soy hincha a muerte de Ricardo Darín, aunque no coincido con el enfoque que tiene Argentina en 1985, sí con la personificación de Estracera, a quien tuve el gusto de conocer. Lo mismo que a Luis Moreno Campos, creo que la película le da un rol que nunca tuvo en la realidad. Pero bueno, son licencias dramáticas, se llaman, en teatro y en cine. Conocedor como siempre del cine, un cinéfilo de aquellos, el doctor Juan Carlos Pagotto. Bueno, es que Argentina 1985 es lo que está de moda. Es verdad. Y es una parte de la historia, queda la otra parte de contar. También, bueno, me da vueltas la pregunta con respecto a la reforma de la Constitución, doctor, que se va a hacer con los que han sido elegidos. ¿Qué opina usted de esta reforma? Yo estoy en contra de la reforma. Yo en su momento, antes de la pandemia y antes de mi primer infarto, hablé con Quintela y estaba de acuerdo que se introduzca en el texto constitucional el sistema electoral, para evitar casualmente esto de colector a colectorcista, hacerlo transparente, dinámico y moderno. Bueno, sé que ahora tienen otras cosas, nadie conoce a ciencia cierta cuál es el proyecto que tiene el gobierno. Yo lo que escuché que quieren hacer la Constitución en lenguaje inclusivo. Es más, el que anda, el doctor Goycochea, que es abogado del obispado, anda detrás de eso, pero hay una realidad que es concreta. Bergoglio dijo que la ideología de género es una ideología oscurantista y retrógrada, así que se pondrá en contra de su jefe espiritual y político. Además de hacerlo en vocabulario inclusivo, ¿hay otra idea superadora que tenga la reforma de la Constitución? Porque acá la gente, más allá del vocabulario inclusivo, que a algunos le puede interesar y a otros no, lo que quiere la mayoría de los riojanos es hablar de esto, de salud, de educación y fundamentalmente de condiciones claras para a ver si alguna vez podemos tener la seguridad que necesitamos en La Rioja. Y yo creo que es cuestión de que los gobernantes deciden respetar la Constitución. Es problema de gestión y no de Constitución. La Constitución es una ley marco y a partir de esa ley marco salen las otras leyes que se dictan en su consecuencia. Ayer me preguntaban por una frase que dijo Quintela sobre la libertad de prensa y me traía a la memoria las palabras del general Perón, cuando decía si no le molestaba que la prensa lo viva criticando, y dijo, y uno en política aprende a tener el cuero de elefante y a que no le entren las balas. Y yo creo que quien se pone a la consideración en una función pública tiene que, y esto lo dicen todos los tribunales de todo el mundo, salvo Venezuela, tiene que aguantar las críticas de su gestión. Tendrá defensores, tendrá detractores, tendrá críticos, tendrá aplaudidores seriales.
Esto es parte de una dinámica humana que no podemos desconocer. Claro. Bueno, el gobernador Quintela dijo, nuevamente lo repitió y otra vez lo repitió, que se tienen que regular los medios, que todos viven de la pauta y que tiene que haber una regulación porque no se puede seguir así. Obviamente los medios en Buenos Aires ya saben cómo lo están tratando el gobernador, pero él insiste otra vez con el tema. ¿Usted qué opina, doctor? Y bueno, es la idea que tiene él. Yo no comparto esa idea con él, pero a ver, la gente lo volvió a votar y si cambia el signo político nacional vamos a tener serios problemas. Yo no puedo echarle la culpa a los medios, porque vea, ya Alberti decía que la lucha política en este país se desarrollaba entre los funcionarios electos y los funcionarios no electos, que era la prensa. Esto incluso lo coloca como un anteprólogo de su libro Los cerrojos a la prensa, Julio Ramos, que era el editor de Ámbito Financiero, que siempre fue un crítico de los gobiernos, ¿no? Yo creo que tendríamos que aprender lo que dijo Mariano Moreno. Cuando el Día del Periodista se festeja por el lanzamiento del primer ejemplar de del diario de la Gaceta. Y tenía un dicho en latín, pero traducido, dice: raros tiempos de felicidad aquellos en los que se puede sentir lo que se quiere y decir lo que se siente. Eso es una frase de Tácito, un historiador romano. Y después, aunque no le guste mucho, tenemos ejemplos como Pulitzer, que decía que ningún periodista puede difundir lo que no pueda defender como caballero, o el ejemplo de Pedro B. Palacios, Alma Fuerte, que fue uno de los periodistas de mayor enjundia que tuvo nuestra patria, y que bueno, hoy día es un personaje olvidado, como Natalio Botana y su diario Crítica y La Razón. Bueno, una serie de gente que hicieron la historia del periodismo. Yo creo que el periodismo tiene el deber de informar objetivamente y cada cual sacar sus propias conclusiones. Y si va a emitir su opinión, decir, bueno, esto es lo que yo opino. Porque la opinión de un periodista vale lo mismo que la mía, la de Juan de los Palotes, todo. Pero el hecho es incontrastable. Es decir, el hecho como tal existe con independencia de la interpretación que se le dé por parte de cada persona, ¿no? Seguro. Doctor, le hago la última pregunta y ya lo dejo libre, sé que a las 10 tiene audiencia. Exacto. Perdón, pero es fascinante hablar con usted. Lo tendremos que tener de columnista todas las semanas. Doctor, ¿usted qué opina con respecto a lo que también nuestros oyentes decían? Todo lo que le estamos preguntando va rondando de lo que nosotros creemos, opinamos, sentimos, pero también de lo que nos dice la gente. Por la cantidad de colectoras que hubo, fue impresionante, el desgaste del ciudadano, también el desgaste de los que tuvieron que hacer campaña. Nadie conocía a nadie y al fin de cuentas todos teníamos algún familiar, amigo, conocido que era candidato, sobre todo en la línea de concejales. En este estamento es donde algunas veces nos plantean la carencia de formación, o tan solo civil, política y de estudio. ¿Usted cree que se podría condicionar el tema de que alguien se postule teniendo por lo menos un título que avale su desarrollo en una banca del Consejo Deliberante, Cámara de Diputados, senadores? ¿Habría que gestionar algo así? Lo que pasa es que si uno dice eso van a decir que quiere el voto calificado, pero hoy por hoy quien no sepa leer y escribir, no tenga comprensión de texto, aunque vivimos en una sociedad audiovisual, obviamente no va a poder desarrollar sus funciones. Tiene que ver con la competencia para ejercer un determinado cargo. Yo, por ejemplo, no puedo ser director del Instituto Balseiro, porque no conozco un pomo de física nuclear. Claro. Pero bueno, hay gente que le cae bien, como para ir tirando y se nombran en el Balseiro. Claro. Y ejercen cargos y eso tiene un nombre técnico, se llama ignorancia funcional. Esto no es que yo lo esté inventando acá, es un nombre sociológico puesto y estudiado. Claro. Hay gente que dice, bueno, a ver, yo voy a ser, qué sé yo, ingeniero de vialidad y no tengo título, pero conozco cómo ir a La Rioja, o cómo ir a Sañogasta, o cómo ir a Famatina, porque ando por el camino. Pues de ahí a saber hacer un camino
o el trazado más conveniente, todo hay una gran diferencia. Claro. ¿Cómo me dijo que se llama? Ignorancia. Funcional. Ignorancia funcional. Claro, o analfabetismo funcional. Tiene las dos acepciones. Bien, lo vamos a anotar. Porque, bueno, el camino es largo, ¿no? Y uno siempre puede encontrarse con alguien que quizás no comprenda en algún momento algo de lo que nosotros queremos saber y podamos utilizar esta frase. Ignorancia funcional. Adriana, yo le cuento una anécdota. Sí. En la Convención Constituyente de 1985, de un departamento del interior, no ganamos nosotros los peronistas, ganamos. Uno de los que vino no sabía leer y escribir. Es decir, eso no quita que no haya sido una persona de experiencia, pero obviamente hacer una constitución requiere conocimiento básico de historia, de una serie de otras cuestiones, pero bueno. El juego de la democracia dice que toda persona tiene el derecho a elegir y ser elegida. Claro. Bueno, todos tenemos derecho a elegir y los otros tienen derecho también a postularse. Pero exacto, es bueno preguntárselo porque, bueno, este doctor es palabra autorizada. Como le decía, tendremos que tener todas las semanas un poquito de instrucción cívica con usted. ¿Nos hace tanta falta? Usted cuando quiera llame. Usted sabe que es una de las pocas que tiene autorización para llamarme cuando quiera. Muchas gracias. Y me pones en lugar de privilegio y me encanta. Así que se lo agradezco. Nos conocemos de hace tantos años, Adriana. Sí, de toda la vida. No nos vamos a andar adivinando la suerte entre nosotros. No, de toda la vida. Y sabe, doctor, cuánto lo quiero, cuánto lo aprecio. Dice, igualmente, Adriana. Dice Chiquín Gaitán, un abrazo al doctor. Chiquín Gaitán. Es igual para él. Doctor Juan Carlos Pagotto, un abrazo a la distancia, gracias por su tiempo, un abrazo inmenso y siempre en contacto. Hasta siempre. Hasta siempre, Adrianita.